compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Mucho antes de que Chávez alcanzara el poder político, a nivel internacional ya lo veían con malos ojos, porque de alguna manera representaba una alternativa que no era exactamente aquella izquierda socialista comunista que ya había sido desechada por la Guerra Fría, pero que sí era un movimiento de reivindicaciones sociales, bajo un espíritu con una ideología, en este caso la de Bolívar, pero que ya la veían las clases dominantes a nivel internacional, en todas partes del mundo, como algo que había que tenerle cuidado. Desde hace varios meses lo hemos venido diciendo y en los últimos días lo habíamos venido diciendo y hoy ha quedado demostrado ante el mundo entero ¡qué grande es el pueblo de Simón Bolívar! Cuando Hugo Chávez, que es un nuevo grupo que llega al poder por vía democrática, no cede ante los privilegios y las peticiones tradicionales de los grupos de poder, la campaña mediática se inicia de inmediato desde el año 98 mismo. Pero el poder de la ola de popularidad de Hugo Chávez se mantiene y es capaz de ganar 8 elecciones seguidas, una solicitud de referéndum, constituyente, elecciones de los constituyentistas, la constitución, renovación de todas las autoridades en el año 2000, todo eso lo ganó con el voto popular. Desde que Hugo Chávez toma el poder, desde que es nombrado legítimamente por el voto presidente de la República, los medios de comunicación siempre con él han utilizado una verbalización en tiempo futuro. O sea, el verbo que se utiliza es futuro y apocalíptico además, ¿no? Es decir, Hugo Chávez, cada movimiento en la palestra cotidiana, en el diario Acontecer Nacional, cada movimiento que el gobierno hace es tomado por los medios de comunicación como un aviso de que el caos va a venir. Lo cierto es que la campaña mediática va acentuándose, erosionando la popularidad del gobierno, sobre todo en los sectores medios de la población, y desde hace un año comienza la conspiración en serio. El presidente Pérez, por favor. ¿De parte de qué? De Venezuela, del presidente Ortega, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega. Mi querido amigo, un feliz año. Feliz año para usted, carajo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Dijeron que tú te habías ido unos días a descansar a la Falcón. Sí, estuve embromado del estómago, pero ya estamos metidos ya en la pelea nuevamente. Bueno, porque ahora te toca, tú vas a ser el protagonista de esta etapa, ¿no? ¿Verdad? Aquí vamos con todos los hierros este año. Sí, yo creo que ahí van a hacer paros escalonados, ¿no? ¿Ah? Vamos a meternos, estamos trabajando en eso y va a culminar definitivamente si no hay cambio de actitud de conducta del gobierno a una huelga general. Para allá que vamos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero con tú actuaste con mucha sensatez y con mucha sinceridad. Exacto. No pierdas el contacto con Pedro Carmona. Ok. Mira, otra cosa, tú te das cuenta que después del 10 de diciembre ya el enfrentamiento es frontal. Así es. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo. Muy bien. Bueno, un abrazo pues. En el primer trimestre de este año, las contradicciones sociopolíticas, económicas e ideológicas se fueron radicalizando, ¿no? Especialmente, por un lado, tenemos a un gran sector que apuesta y que apoya la transformación nacional, particularmente un gran sector que ha sido históricamente excluido de los derechos humanos en un sentido integral, y otro sector también importante que no puede subestimarse, que representa, digamos, una oposición que ha decidido de manera deliberada jugar un papel obstruccionista a este proceso de cambio. El 10 de diciembre, la CTV acompañó a Fede Cámaras en la acción cívica. El 23 de enero, la CTV se incorporó a la masiva movilización y el 27 de febrero, los trabajadores encabezados por la CTV realizó la marcha hasta la Asamblea Nacional proponiendo un referéndum consultivo. Solo algunos sectores, como la Asamblea Nacional, hizo un intento fallido de conciliación que fue ignorado por el patrono. Pedimos a esta institución
un pronunciamiento público sobre la situación que vive hoy PDVSA y sus trabajadores, así como la interpelación inmediata del ministro de Energía y Minas y del presidente de PDVSA. Hoy ha sido un día normal de trabajo, menos asistencia que ayer, pero aquí pueden observar que los niños asistieron a sus clases normal. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Declarar una prórroga indefinida del paro nacional que tenemos ya en ejecución 48 horas. Para el gobierno, el llamado paro nacional fue un fracaso. El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, dijo que la oposición extendió una medida de fuerza que, según él, nunca existió. Y aunque se mantienen las protestas por parte de los ejecutivos de la empresa petrolera, ahora apoyada por varios sectores de la sociedad, el ministro Rangel afirma que en la industria reina la calma. Existe normalidad en el funcionamiento de todos los factores económicos del país. Nosotros veíamos claramente el peligro, ¿no? Por los análisis que hacemos desde nuestra profesión como sociólogos, por la revisión y análisis de los programas radiales, veíamos claramente cómo se iban tejiendo todos los hilos, ¿no? Cuando vimos que la cúpula fraudulenta de la CTV y la cúpula de Fede Cámaras lanzó el planteamiento de la huelga y después la huelga general indefinida, estábamos conscientes de que es un planteamiento insurreccional y golpista, ¿no? En el caso de PDVSA, el conflicto había empezado hacía aproximadamente un mes y tenía como eje la salida de la Junta Directiva legítimamente nombrada por el Presidente de la República. Y posteriormente fue decantando hasta pedir incluso la salida del propio Presidente de la República. A ese, digamos, eje, que era el eje del petróleo, el eje de PDVSA, se sumaban otro tipo de huelgas, que eran de huelgas o de paros, que eran los que tenían que ver con el tema médico y con los maestros. En el caso de PDVSA nunca se declaró la huelga, era, como lo dijimos muchísimas veces, abandono del trabajo, porque jamás se cumplieron los términos legales para que un conflicto laboral se declare huelga. Entonces, pero de alguna manera fue así como el portaaviones sobre el cual se montaron la CTV y Fede Cámaras para finalmente desembocar en lo que todos sabemos que ocurrió el día 11 con una marcha que terminó ensangrentando lo que uno dice que es esta revolución bonita, ¿no? Ensangrentándola y con un golpe de Estado. El 23 de enero, cuando nosotros hicimos una marcha, nos criticaron porque por qué hicieron una marcha la oposición y por qué nosotros hicimos otra marcha, pero nosotros hicimos en un sentido distinto. Y nos criticaron y nos dijeron, ¿y dónde está el permiso para movilizar a esa gente? ¿No? Y nos presionaron por eso. Y nos llamaron irresponsables. Cuando hicimos luego la marcha el 27 de febrero, también nos criticaron, ¿no? Porque hicimos nosotros una marcha que venía de Secretario para acá, donde todo el mundo estaba avisado, donde le entregamos, donde hicimos la solicitud de permiso a los alcaldes correspondientes, y también nos criticaron porque hicimos también ese tipo de marcha. Entonces yo me pregunto, y estos que hablaban de permiso, que había que tener permiso, que ¿no? Los medios que hablaban que dónde estaba el permiso, bueno, ¿dónde está el permiso? ¿Quién le otorgó el permiso a Carmona o a los que hablaron de que la marcha fuera para otro sitio, para que pudieran venirse desde allá de Chacao hasta acá, hasta el municipio de Libertador? ¿Cuál permiso? Tantas manifestaciones, concentraciones, marchas, y nunca había pasado nada. Siempre se evitó que dos marchas se encontraran en algún sitio. O sea, eso hubo siempre ese celo de evitar una confrontación de pueblo contra pueblo. Y el presidente Chávez, esa fue su conducta. Yo creo que en los 3 años su conducta habla por más allá, los hechos hablan más que las palabras. Lo que pasó el 11 es evidente. Una manifestación, una marcha que fue convocada desde
el Parque del Este a Chuao y de manera repentina cambian la orden y deciden trasladarla hasta Miraflores, con conocimiento que en Miraflores había una concentración multitudinaria de personas que apoyaban al presidente Chávez. O sea, quienes mandaron esa marcha hacia Miraflores sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Lo que consistió fue en el descontento de las clases medias, se fue acumulando, explotado mediáticamente, apoyado con la confianza que tenían de Estados Unidos y de sectores militares, y ese momentum que agarró con los sectores de la aristocracia obrera, de la CTV, que no están legitimados en sus cargos porque nunca, todavía hoy, no han presentado las actas de las elecciones que ellos dicen que ganaron y nadie sabe cuántos votos sacaron, pero para defender sus puestos de la aristocracia obrera, estos sectores se unen a los peores intereses ya nombrados y hacen todo un movimiento popular. Popular no se llama un movimiento masivo, porque hay que reconocer que la clase media se unió masivamente por toda esta campaña mediática para pedir la renuncia del presidente Chávez. Hasta este momento todavía es democrático el movimiento, pero lo que ninguno de ellos sabía de la gran masa de los marchistas, que yo creo que creen en la democracia, es que había un plan secreto, como digo, de los grupos económicos, de los militares, de sectores del gobierno norteamericano y de sectores de la aristocracia obrera para tomar el poder por la fuerza y repartírselo entre ellos. El Palacio de Miraflores. Las consignas que hemos escuchado con mayor frecuencia aquí es fuera hoy, es lo que dicen, y continúan diciendo ni un paso atrás. Por supuesto que pueden escuchar seguramente en el ambiente cómo continúan con estos cantos de se va, y van directo al Palacio de Miraflores, pese a las advertencias, a solicitar la salida del presidente de la República. Cuando oímos por la radio y por la televisión el planteamiento de que la movilización que estaba inicialmente permisada de Parque del Este hasta Chuao es conducida a la toma de Miraflores, decimos, bueno, este es el plan pues, insurreccional, golpista, y sencillamente están a la búsqueda de los muertos con el cual van a pretender presentarnos ante el mundo como un gobierno dictatorial, como un gobierno violador de los derechos humanos. Nos enteramos a las 11 de la mañana que la marcha de la oposición ya había llegado a Chuao y había arrancado hacia Miraflores. Hicimos un llamado al pueblo de Caracas para que espontáneamente se sumara a grupos de personas que estaban manifestando su apoyo al presidente Chávez en las afueras de Miraflores. Pidiendo a todo el pueblo de Caracas a que se vuelque a Miraflores a defender su revolución, pero al mismo tiempo a que lo haga con alegría, que lo haga en paz, a no agredir a los medios de comunicación. Tenemos que respetar el trabajo de nuestros colegas periodistas, independientemente de la posición política que defiendan. Ese es el derecho democrático que ellos tienen. El pueblo debe volcarse a Miraflores. Este es el momento de la patria, es el momento de la revolución, es el momento de la alegría, es el momento de defender con conciencia lo que hemos logrado para seguir adelante. Nosotros en ese momento pensábamos que podíamos persuadir a esta movilización de la oposición de no llegar a Miraflores con una gran concentración, una gran concurrencia. Nos parecía que era lo más digno, lo más respetuoso, a pesar de la contingencia, a pesar del momento crítico que se estaba viviendo, que ellos entendieran que no era correcto que llegaran hasta Miraflores. Este río de gente tiene el mismo caudal que nuestro río Orinoco. ¡Vamos a Miraflores! Este río humano marcha hacia Miraflores contundentemente para atacar a este traidor del pueblo venezolano. La única opción que hay en este país, que es un clamor y un sentimiento nacional, es que el presidente Chávez salga de Miraflores. Y por eso es que nos vamos a ir a Miraflores. Ya la huelga general convocada, ¿no? Y la actitud bastante agresiva de los voceros de la oposición mostraban cómo la intención principal de esta huelga era generar un estado de ingobernabilidad democrática, y por la vía de esta marcha significaba profundizar estas contradicciones, ¿no? Vista esta situación, nosotros escuchamos a varios diputados que manifestaban la intención de que la gente se fuera congregando por los alrededores de Miraflores. En efecto, desde hora de la mañana muchas personas estaban en Miraflores y tenía conocimiento porque ya había hablado telefónicamente con algunas personas y me habían dicho que estaban en ese lugar, ¿no?
decidimos en horas de la tarde llamar a varias personas, varios amigos, para encontrarnos en la estación del metro de Capitolio, ¿no? A eso de las 3 de la tarde. En efecto, en el momento en que llegamos a Capitolio, a la estación del metro de Capitolio, nos encontramos con que el metro estaba dando la orden de cerrar las puertas, de bajar la Santa María. Logré pasar por el torniquete y no me pude encontrar con las personas que habíamos planificado. Me encontraron en ese lugar a las 3 de la tarde y lo primero que recibimos nosotros al llegar a ese lugar es que la gente estaba sumamente tensa, muy nerviosa, porque la policía metropolitana estaba lanzando bombas lacrimógenas. En efecto, en el momento en que llegamos a la esquina El Conde, nos encontramos y pude observar la presencia de efectivos de la Policía Metropolitana lanzando bombas lacrimógenas. Nosotros cuidamos ahí la cuestión de los buhoneros, entonces ellos vienen corriendo con la paisa lanzando los cartuchos y yo llego con los niños a ellos, le digo, coño, moca, están disparando porque aquí no hay nada, aquí hay pura gente trabajadora. ¿Qué, mamagüevo? ¿No te gustó? Métete para adentro, y me lo soltó así de frente. O sea, el ambiente era tan agresivo, de tanta tensión, que tuvimos que hacer un esfuerzo prácticamente sobrehumano, porque estaban lanzando muchas bombas lacrimógenas y logramos llegar a la esquina de Carmelitas, cerca del Banco Central. Sí, a las 2:30, 3 nos incorporamos, nos dirigimos hacia Miraflores. En el camino, en el metro, ya era visible pues el clima que habían estado construyendo sistemáticamente en todo lo que va este año. Había una gran violencia en la gente que formaba parte de estos sectores medios de la marcha de Parque del Este, que se movilizaban vía metro hacia Miraflores, un grueso sector de ellos. Nosotros presenciamos, por ejemplo, como un grupo de ellos con unas cintas que decían "yo soy escuálido", vociferaban con una actitud sumamente violenta, ¿no?, contra un grupo de gente muy humilde, y les decían marginales y los descalificaban y les decían que eran chusma y que el presidente Chávez iba a caer, que ya se había acabado la revolución. O sea, había un clima ya que, bueno, era la cosecha de toda la siembra hecha por los aparatos ideológicos de los medios de comunicación social, bueno, en contra de este proceso democrático y pacífico. ¡Chávez, maldito! Dijiste que le ibas a suspender la garantía, perro. Funcionando normalmente. Algún pequeño grupo de saboteadores trató antenoche. Nosotros tomamos la decisión de bajar en el momento en que al presidente, cuando el presidente estaba dando su alocución, le empezaron a dañar el audio, ¿ok? Y le empezaron y le separaron el audio de la parte visual, en un esfuerzo obvio por hacer parecer como que el presidente estaba hablando de una grabación. Recuerdo que el presidente agarró el reloj y dijo son las 4:15 de la tarde, precisamente para marcar que la cosa no es una grabación. Entonces yo le dije a mi hermana, mira, si el presidente no tiene control de los medios, porque digamos, cualquier país racional del mundo, a algún medio se le ocurre hacer eso, imagínense, un medio se le ocurre hacer eso en Estados Unidos, inmediatamente le caen 4 bombas, o sea, inmediatamente llega el FBI, la seguridad del presidente, y ahí lo mínimo que agarran los dueños de los medios son entre 50 y 150 años de cárcel si no agarran 3 cadenas consecutivas una detrás de otra. O sea, ya, digamos, el vulnerar la seguridad pública en un país normal como Estados Unidos, esos países que tanto admiran, las personas que dieron el golpe, que nos dicen que les gusta la democracia, que les gusta, en esos países eso no se puede hacer. Ellos querían, y se había denunciado hace mucho tiempo, que estaban buscando un muerto. Y yo creo que los que, con toda la intención del mundo, estos dirigentes, Carmona, y todos los que convocaron a la gente que viniese hacia Miraflores, sabían lo que estaban haciendo. Los que no sabían lo que estaba pasando era la gente que venía marchando. Yo creo que así, si yo que estaba en la tarima no sabía que había una movilización que venía de Chuao para acá, para Miraflores, no lo sabía. Lo supe cuando llegaron, unos piquetes que llegaron por la parte de atrás de la tarima, por el Calvario, que llegaron por allí, fue cuando supe que había una gente que estaba allí. Bueno, si yo no lo sabía,
que estaba allí, que estábamos en la calle, pues mucho más, la gente que venía marchando del otro lado tampoco lo sabía. Yo me supongo que muchas señoras de esas que venían con su hijo, con su esposo, con sus niños menores, venían marchando, ¿no?, engañados, porque no sabían con qué se iban a encontrar. A eso de las 3:30, 4 de la tarde, comenzaron los primeros escarceos en las afueras de Miraflores. La Guardia Nacional se tardó mucho en activarse, después supimos por qué se había tardado tanto la Guardia Nacional, dado que su comandante en jefe y dado que el viceministro de Seguridad Ciudadana también de la Guardia Nacional estaban activamente participando en el golpe de Estado. A pesar de ello, un puñado de la Guardia Nacional, como pudo, mantuvo a raya a los manifestantes en varias inmediaciones a Miraflores, utilizando fundamentalmente gases lacrimógenos y perdigones. Algunos de nosotros pudimos incluso contener a la gente y coordinar con la Guardia Nacional para que no se desbordara la manifestación de personas afectas al presidente Chávez, que estaban en las inmediaciones de Miraflores y que querían también confrontar. La manifestación o parte de ese inicio de la manifestación o marcha estaba más que todo en esa esquina cerca del Fermentoro, ¿no?, a donde está el Silencio, la estación del metro El Silencio. Lo primero que nos encontramos, que ya nos dio mala espina, fue un grupo de policías de la Metropolitana y el oficial, o la persona en comando del grupo de la Metropolitana tenía el revólver en la mano. Yo me impresioné, porque bueno, este hombre se le da un tiro y nos mata a nosotros, porque recuerden que en ese momento la sensación para nosotros era una cuestión absolutamente normal. Nosotros estábamos yendo para una concentración de masas, nosotros no estábamos yendo para una masacre ni para un tiroteo, no, simplemente íbamos a ir a Miraflores a congregarnos para darle el apoyo a un presidente que nosotros elegimos, lo elegimos 2 veces, y que bueno, en nuestra opinión ciudadana tenemos derecho de manifestar nuestro apoyo. Ya eso es un primer paso. Ahora, cuando ya estábamos llegando a la avenida Urdaneta, ahí fue que se nos apareció la muerte de golpe. Ahí la Metropolitana estaba frente de nosotros y de repente la Metropolitana nos empezó a disparar. Ahora, a mí nunca me habían disparado. En ese momento yo ni siquiera llegué a atinar que me estaban disparando. Yo lo que yo pensaba era, la gente empezó a correr, a huir como es natural, y lo que yo pensaba era, pero no huyamos, nosotros tenemos la razón, nosotros estamos en lo correcto. Bueno, eso me duró 2 segundos, a los 2 segundos echamos a correr y huimos. Nos estábamos dando cuenta que estábamos totalmente vulnerados frente a la Policía Metropolitana, porque nos pareció muy extraño que hubiesen arremetido con la gente del puente, ¿no? Donde nosotros estuvimos, precisamente cuando empezó el problema, o lo que sería esa batalla entre la Policía Metropolitana y algunos círculos bolivarianos, íbamos pasando nosotros por el puente de Carmelita. En ese momento vemos que nos acercamos al lado que da hacia la avenida Baral, vemos que está la policía, había una ballena, habían algunos efectivos, y la gente, bueno, le estaba diciendo consignas, no pasarán, cuando de repente la policía tomó una actitud, mira, de ataque, nos lanzaron una bomba lacrimógena. Nosotros salimos de ahí llorando cuando oímos detonaciones de disparos y bueno, al piso todo el mundo. Mira cómo le dicen plomo. La gente que estaba en el puente arriba del Urdaneta, que yo podía ver, se tiró al suelo. Yo no te puedo decir realmente si alguien cayó herido, porque yo lo que vi fue un poco de gente lanzándose al suelo, un poco de bombas lacrimógenas que estaba disparando la Metropolitana. Yo no vi manifestante alguno de la manifestación de la oposición. Yo lo que vi fue un contingente bien armado, bien organizado de la Metropolitana. En ese momento que nosotros nos damos cuenta de que la situación está sumamente tensa, ¿no?, y peligrosa,
Estamos sobre el puente, este puente que está en la avenida Urdaneta sobre la avenida Baral, y pudimos identificar claramente, ¿no?, que allí estaban efectivos de la Policía Metropolitana disparando con armas de fuego, ¿no?, disparándole a la gente que estaba en la parte de abajo, ¿no? Tuvimos que correr porque las detonaciones eran tan fuertes, ¿no?, que pensamos en un momento determinado que podían estar disparando hacia arriba. Y en efecto no pasaron 30 minutos de estar allí nosotros tratando de protegernos cuando comenzaron a pasar muchísimos heridos. Yo siempre lo he dicho, yo no soy presidente, yo soy Hugo Rafael Chávez Frías. Y soy soldado, eso es lo que soy, hombre y soldado. Estoy cumpliendo funciones de presidente. Transmití una orden del general González González a los efectos de que se partiera la pantalla de los medios de comunicación y se pudiera ver esto, y los medios lo hicieron con una gran valentía. Los canales 2, 4 y 10. ¿Y por qué razón están fuera de señal? Hay otros canales con los que estaremos pendientes para la respectiva medida, la correspondiente medida. Pese a esta suspensión, algunas televisoras privadas, entre ellas Venevisión, lograron reponer sus transmisiones, aunque con numerosas fallas. Y yo por lo menos debo decir lo siguiente, que lo que es igual no es trampa. Y si tuvieron, se las echaron de arrecho para sacar del aire a las televisoras comerciales, que esa basura, así mismo que se llama el Canal 8, vamos a sacarla fuera del aire, va fuera del aire. El primero en caer fue Tony José Velázquez Rodríguez, detective de la DICIP. Su arma de reglamento fue robada. Casi todos los muertos recibieron los disparos en el área de la cabeza y el cuello. Desde este edificio actuaron por lo menos 3 francotiradores. Todas las víctimas, con excepción del DICIP, estaban ubicadas del lado de la manifestación de PDVSA. A esta hora se desconoce el número de heridos que han ingresado a los hospitales de Caracas. Lo que sí se sabe es quiénes son los responsables, los círculos bolivarianos y la ira del proceso revolucionario. ¿Por qué ellos comenzaron a decir inmediatamente que nos están masacrando a nuestra gente cuando los que murieron allí, ¿no?, la gran mayoría de personas que murieron allí fueron de la gente que estaba ubicada en la avenida Urdaneta? Realmente fue un momento sumamente difícil, particularmente porque en esa concentración había muchísimas mujeres y muchas mujeres llevaron a sus hijos. Por eso fue un momento sumamente difícil. Logramos avanzar un poco hacia el Palacio Blanco, y en el Palacio Blanco nos dimos cuenta cómo en un momento, ¿no?, yo creo que estaríamos como 20 metros de una persona, vimos como una señora cayó, no escuchamos ningún tipo de disparos, vimos como una señora cayó, estaba como 20 metros de nosotras. Un señor se acercó y le avisó a la gente que estaban, los militares que estaban en el Palacio Blanco, les avisaron que esta persona había caído, pero no se había escuchado ninguna detonación cerca, ¿no? Nos dimos cuenta, escondiéndonos por los lados del Palacio Blanco, porque se sentían las detonaciones que estaban en el puente, ¿no? Nos dimos cuenta cómo los militares corrían de un lado a otro de manera desesperada, tratando de ubicar quién le había disparado a esta señora, ¿no? Posteriormente logramos pasar el puente, acercarnos a la esquina de Bolero, poder presenciar cómo cayó una persona al lado de nosotros con un tiro en la sien. Yo le he llamado el zumbido de la muerte, ¿no? Y quisiera incluso decirles que es lo más aterrador, poder escuchar
un zumbido y poder ver a la persona que está al lado de uno caer sin un tipo de esperanza, ¿no? Con su último suspiro de vida. Vimos a una persona caer de un disparo en la sien, a nuestro lado, y nosotros, bueno, ¿y dónde estamos? En ese momento nosotros pensamos, estamos en el sitio más seguro del país. Mentira. O sea, ver que nos estaban matando ahí, donde ni siquiera la gente, mira, ya habían señores, niños, abuelos, adolescentes, jóvenes, estudiantes universitarios, estábamos nosotros, y ver que nosotros no estábamos en ningún momento en confrontación y en batalla, era una parte, vamos a decirlo, de apoyo presencial. Había una tarima, habían dirigentes hablando, comunicándole a los que estábamos ahí lo que estaba pasando, y ver que ahí mismo nos estaban disparando y caía gente al piso, oye. Fíjense ustedes, no hicieron distinción entre los que venían manifestando y los que venían saliendo de su trabajo. Personas inocentes. Fíjense, han disparado contra personas inocentes protegiéndose detrás de paredes y atrincherándose en las rejas de lo que es el puente de la avenida Urdaneta. Fíjense ustedes. Y vacían los cargadores, vuelven a recargar sus pistolas automáticas y vuelven a descargarlas una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos. Ahora observen ustedes cómo empiezan a verse las bajas. Ya están las víctimas de los disparos, las víctimas indefensas de estos manifestantes. Ahí están ustedes observando cómo llegan los heridos de bala a Miraflores, que parece que lo tenían previsto. Lo tenían absolutamente previsto, porque fíjense que habían armado hasta un pequeño hospital de campaña en Miraflores. Estaban atendiendo, como ustedes han visto en el transcurso de esta tarde, a los heridos de bala, víctimas de miembros armados del MBR y de los círculos bolivarianos. Y esto ya no deja de ser una especulación de los periodistas o una especulación de la gente. Ustedes acaban de ver las imágenes de miembros del MBR con franelas del MBR disparando armas automáticas, descargando las armas, volviéndolas a cargar y repitiendo esta acción una y otra vez contra manifestantes indefensos que iban circulando por la avenida Baral. Nosotros hemos visto unas imágenes donde efectivamente aparecen sobre el elevado unas personas disparando hacia algún sitio. Lo extraño es que algunos canales no sacan el sitio hacia donde están disparando estas personas, que efectivamente están disparando. No se puede sesgar la información sacando un solo lado, y el que sea responsable que pague. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudad no vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. La verdad ha sido secuestrada en Venezuela. Y tenemos que decir que gracias a los medios de comunicación
del extranjero, de fuera, el mismo Ronald Blanco, el sábado por la tarde a las 3, después de una reunión, se fue corriendo a Colombia para desde Colombia, por Radio Caracol y por la televisión de allí, poder decir el mensaje de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, porque aquí no se decía la verdad. Este secuestro de la verdad nos tiene que abrir los ojos. El ciudadano común le robaron su derecho constitucional de conocer la verdad. Queremos la imparcialidad del medio de comunicación. De los 11 muertos que ocurrieron este día, 8 fueron cerca de Miraflores, de los manifestantes que apoyaban al presidente Chávez. Murió el chofer de Diosdado Cabello, murió un comisario de la DICI dentro del Palacio Blanco. Otro de los manifestantes que murió ya había sido herido en el brazo y fue asesinado cuando ingresaba a un puesto de socorro en las inmediaciones del Palacio Blanco, y el resto, bueno, fueron manifestantes pro Chávez que estaban sobre el puente de Yaguno. Es paradójico que la Casa Militar y un grupo de personas lograron capturar a 3 de los francotiradores. De los 12 pacientes que fallecieron, el 90% tenían tiros en cráneo, tiros en cabeza, lo cual nos hace presumir definitivamente que se trataba de un grupo de francotiradores, porque es la única alternativa y la única posibilidad que nos haga pensar a nosotros que individuos apuntan directamente a la cabeza para finalizar con la vida de esta gente. El que estaba allá en el segundo piso del edificio comenzó a disparar y muchos que estaban aquí con nosotros fue herido en la cabeza. ¿Entiendes? En la esquina de Bolero, el edificio que está al frente, una de las personas que yo vi que cayó, la gente dijo, mira, de ahí de ese edificio fue. La policía, la Guardia de Honor entró, mejor dicho, y sacaron de ahí una persona. Un compañero que se metió entre el tumulto porque había unas pretensiones de linchar a esa persona. Afortunadamente uno de los dirigentes llamó, mira, respétenle la vida, déjenlo, esa persona vamos a arrestarla, va a ser juzgada más adelante. Pero cuando le sacan la cartera, que es una cosa, uno de los detalles que me llamó la atención, uno de los compañeros que se acercó, que pudo llegar hasta él, dijo, mira, era un carnet de la policía de Chacao. Yo vi a la persona, puedo testificarlo, pues lo puedo decir con propiedad, andaba con una chaqueta negra y corroborando lo que dice mi compañero, pues todo indica, gracias a la credencial que se le quitó, que era policía de Chacao. Nosotros presenciamos los francotiradores, si hubo muertos dentro del palacio, y nos dimos cuenta que eran francotiradores porque en el palacio cayó uno de los guardias civiles con un tiro en las dos cejas, y presenciamos cuando la guardia, gente de la Guardia de Honor salió a los edificios y se capturó a 3 de los francotiradores, y estaban allí heridos en Miraflores hasta en la noche. A todas las autoridades, a todas las Fuerzas Armadas, por favor, actúen, este gobierno ya es ilegítimo. Los ministros los hago responsables también por lo que está sucediendo. Quiero hacer, creo que es necesario que nos organicemos a partir de hoy mismo para que se integre lo más pronto posible una junta provisional de gobierno que en pocos días, o en pocos meses, o en años, dé paso a la creación, a la modificación de la Constitución y volver a ser de nuestra patria la República de Venezuela, que es la que ha sido a lo largo de muchos años. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías y del alto mando militar. Todo esto ocurrió como muy rápido, ¿no? Ya casi en la noche llegó el alto mando, se reunió con el presidente, mucho tiempo, y nosotros los del gabinete dijimos, bueno, que tanto están hablando y nosotros queríamos saber. Y fue donde tocamos la puerta y nos dirigimos y dijimos que queríamos participar en la reunión. Entonces el presidente se reunió con nosotros en la presencia de alguna gente del alto mando y nos explicó la situación
presidente Hugo Chávez, usted tiene en sus manos la sangre de esos muertos. Usted es un asesino. Los comandos revolucionarios cazaron a los manifestantes como si fueran animales, como cuando va un cazador, como si fueran conejos. Aquí hay un culpable con nombre y apellido que se llama Hugo Chávez Frías, entre los distintos apodos que él lleva, como es Hugo Chávez Cadena, Hugo Chávez Cadena, que los llaman algunos, y le van colocando a cada quien. Entonces, a partir de hoy se puede llamar Hugo Chávez Asesino. El quien hasta ahora fue presidente de la República probó con la actitud de hoy las denuncias que se venían haciendo de su intención dictatorial, ahora con la mancha de ser un dictador, pero un asesino. Este señor, este cretino, tiene que pagar. Me refiero a Hugo Chávez Frías. Este es el pueblo que decías amar. Aquí lo tienes. Chávez Frías, esto lo hiciste tú. Héroe de Sabaneta. Esos hechos que fueron causados por hordas oficialistas, pues sean enjuiciados, tengan y cobren justicia. Llegó un momento en que por el balance que hacía el presidente, se podía dar la pelea, pero el presidente le preocupaba que había que evitar derramamientos de sangre. Estoy ahorita haciendo el guardia y custodia de las instalaciones del Canal 8 que las abandonaron allá, y nosotros con nuestras fuerzas especiales de la Policía del Estado asumimos el control de la televisora del Estado, pero no sin antes dejarla muda. Y entonces nosotros discutimos hasta tarde muchas de las alternativas. Una alternativa era mudar el gobierno a otra ciudad, y en ese sentido los paracaidistas, que nunca titubearon y siempre estuvieron con el presidente, y le plantearon la necesidad de que trasladara al gobierno a funcionar a Maracay. En este momento tenemos que esperar que se terminen de desarrollar algunos eventos para que definitivamente pues ya el presidente Chávez abandone el ejercicio de su cargo. No vale la pena hacer un esfuerzo, disparar un tiro por un tipo, una basura de esa. Yo por eso es que le digo a los venezolanos que tengamos paciencia, tengamos fe, que ya esta pesadilla terminó. Otra alternativa fue resistir en el palacio. Es decir, con la gente que estaba allí, la gente que estaba en la calle, resistir en el palacio. Pienso que el presidente está esperando que vaya el ejército a tomarlo y a matar a toda esa poca gente que está ahí. El presidente nos pidió un tiempo para él pensar solo, y luego cuando nos llamó de nuevo, nos dijo que ese pueblo que está afuera, que está en la calle, necesita dirección, inmolarse aquí todos los cuadros es una necedad. Ese pueblo necesita dirección. Yo asumo mi responsabilidad, y bueno, que me lleven preso, que me lleven secuestrado, fue la palabra, que me secuestren. Eso sí, nosotros discutimos que la renuncia nunca, y cuando discutimos que la renuncia nunca era viable porque la renuncia hubiese validado el golpe de Estado. Voy a decirle lo que yo estoy viendo, y a decirle la necesidad que hay de que él se vaya en sana paz, para evitar el movimiento de sangre, no entre nosotros. Dirán ustedes, renunciar a la no, renunciar y ser aquí. Presidente, no puede irse aquí. Señor, también no se puede ir aquí. Ya va, señores. También quedó claro que el presidente no saldría del país, porque a Chávez, donde metieran a Chávez preso, ahí va a haber movilización de la gente. Ellos le
le trajeron la renuncia escrita al presidente. Y el presidente rompió la renuncia que le trajeron. Y la única manera de ellos justificar un gobierno sustituyendo a Chávez era que Chávez renunciara. Y por eso el documento que le llevan a Chávez no solamente hablaba de que él renunciaba, sino decía que él destituía al vicepresidente de la República. Porque como tú sabes, la Constitución establece que una ausencia temporal del presidente la suple el vicepresidente. El día de mañana se instalará el nuevo gobierno transitorio. Indicarles además que asumo esta responsabilidad bajo el consenso que se ha producido de apoyo total de las Fuerzas Armadas y de muchas organizaciones de la sociedad civil con un sentido patriótico. El general Lucas Rincón se había ido antes, porque dijo, ya no tengo mando, yo prefiero estar allá para informarle de verdad qué está pensando aquella gente. Y efectivamente él se fue antes, cuando estábamos en plena discusión y no estuvo en la conclusión de la discusión. Se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó. Una cosa que no se ha dicho es que ellos ponen un plazo. Ellos dan un momento, dan 15 minutos o asaltan el palacio. Le estamos dando la oportunidad porque vamos a tener que entonces hacer la operación militar. Eso fue como a las 3 de la mañana, ya un cuarto para las 3. Había 15 minutos para decidir. Y en esos 15 minutos nosotros nos metimos y había militares y estábamos nosotros. Y el presidente, cuando casi se vencen los 15 minutos, y el general Eliezer Hurtado casi le ruega a el interlocutor del otro lado, creo que era el González, el general, que no quería dar más plazo. Y el general Eliezer Hurtado le ruega que por favor le dé 5 minutos de plazo. 5 minutos más, que no vayan a asaltar el palacio, etcétera. Ahí José Vicente dice, bueno, que asalten el palacio, pues, pero nosotros nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Y llega el presidente, cuando ya quedaban esos 5 minutos, el presidente dijo, bueno, vamos a ponerle fin a esto. Y se para y dice, bueno, llévenme preso y que asuman su responsabilidad por el golpe de Estado frente al país y frente a la comunidad internacional. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Mucho antes de que Chávez alcanzara el poder político, a nivel internacional ya lo veían con malos ojos, porque de alguna manera representaba una alternativa que no era exactamente aquella izquierda socialista comunista que ya había sido desechada por la Guerra Fría, pero que sí era un movimiento de reivindicaciones sociales, bajo un espíritu con una ideología, en este caso la de Bolívar, pero que ya la veían las clases dominantes a nivel internacional, en todas partes del mundo, como algo que había que tenerle cuidado. Desde hace varios meses
Formación nacional, particularmente un gran sector que ha sido históricamente excluido de los derechos humanos en un sentido integral, y otro sector también importante que no puede subestimarse, que representa, digamos, una oposición que ha decidido de manera deliberada jugar un papel obstruccionista a este proceso de cambio. El 10 de diciembre, la CTV acompañó a Fedecámaras en la acción cívica. El 23 de enero, la CTV se incorporó a la masiva movilización, y el 27 de febrero, los trabajadores encabezados por la CTV realizó la marcha hasta la Asamblea Nacional proponiendo un referéndum consultivo. Solo algunos sectores, como la Asamblea Nacional, hizo un intento fallido de conciliación que fue ignorado por el patrono. Pedimos a esta institución un pronunciamiento público sobre la situación que vive hoy PDVSA y sus trabajadores, así como la interpelación inmediata del ministro de Energía y Minas y del presidente de PDVSA. Hoy ha sido... Lo hemos venido diciendo y en los últimos días lo habíamos venido diciendo. Y hoy ha quedado demostrado ante el mundo entero que grande es el pueblo de Simón Bolívar. Cuando Hugo Chávez, que es un nuevo grupo que llega al poder por vía democrática, no cede ante los privilegios y las peticiones tradicionales de los grupos de poder, la campaña mediática se inicia de inmediato desde el año 98 mismo. Pero el poder de la ola de popularidad de Hugo Chávez se mantiene y es capaz de ganar 8 elecciones seguidas, una solicitud de referéndum, constituyente, elecciones de los constituyentistas, la constitución, renovación de todas las autoridades en el año 2000, todo eso lo ganó con el voto popular. Desde que Hugo Chávez toma el poder, desde que es nombrado legítimamente por el voto presidente de la República, los medios de comunicación siempre con él han utilizado una verbalización en tiempo futuro. O sea, el verbo que se utiliza es futuro y apocalíptico además, ¿no? Es decir, Hugo Chávez, cada movimiento en la palestra cotidiana, en el diario Acontecer Nacional, cada movimiento que el gobierno hace es tomado por los medios de comunicación como un aviso de que el caos va a venir. Un día normal de trabajo, menos asistencia que ayer, pero aquí pueden observar que los niños asistieron a sus clases normal. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Declarar una prórroga indefinida del paro nacional que tenemos ya en ejecución 48 horas. Para el gobierno, el llamado paro nacional fue un fracaso. El ministro de Defensa, José Vicente Rangel, dijo que la oposición extendió una medida de fuerza que, según él, nunca existió. Y aunque se mantienen las protestas por parte de los ejecutivos de la empresa petrolera, ahora apoyada por varios sectores de la sociedad, el ministro Rangel afirma que en la industria reina la calma. Existe normalidad en el funcionamiento de todos los factores económicos del país. Nosotros veíamos claramente el peligro, ¿no? Por los análisis que hacemos desde nuestra profesión como sociólogos, por la revisión y análisis de los programas radiales, veíamos claramente cómo se iban tejiendo todos los hilos, ¿no? Cuando vimos que la cúpula fraudulenta de la CTV y la cúpula de Fedecámaras lanzó el planteamiento de la huelga y después la huelga general indefinida, estábamos conscientes de que... Lo cierto es que la campaña mediática va acentuándose, erosionando la popularidad del gobierno, sobre todo en los sectores medios de la población, y desde hace un año comienza la conspiración en serio. El presidente Pérez, por favor. ¿De parte de qué? De
Venezuela del presidente Ortega de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega. Mi querido amigo, un feliz año. Feliz año para usted, carajo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se encuentra? Dijeron que tú te habías ido unos días a descansar a la Falcón. Sí, estuve embromado del estómago, pero ya estamos metidos ya en la pelea nuevamente. Bueno, porque ahora te toca, tú vas a ser el protagonista de esta etapa, ¿no? ¿Verdad? Aquí vamos con todos los hierros este año. Sí, yo creo que ahí van a ser paros escalonados, ¿no? ¿Ah? Vamos a meternos, estamos trabajando en eso y va a culminar definitivamente si no hay cambio de actitud de conducta del gobierno a una huelga general. Allá es que vamos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero con tú actuaste con mucha sensatez y con mucha sinceridad. Exacto. No pierdas el contacto con Pedro Carmona. Ok. Mira, otra cosa, tú te das cuenta que después del 10 de diciembre ya el enfrentamiento es frontal. Así es. Bueno, ya nos pondremos de acuerdo. Muy bien. Bueno, un abrazo, pues. En el primer trimestre de este año, las contradicciones sociopolíticas, económicas e ideológicas se fueron radicalizando, ¿no? Especialmente, por un lado, tenemos a un gran sector que apuesta y que apoya la transformación